El aire de mi casa siempre olía a lavanda y a pan recién horneado. El aroma de una vida tranquila, construida con amor y silencio. Pero esa tarde, un olor agrio a miedo y a tierra húmeda subió desde el sótano, envenenando cada rincón de mi hogar. Un grito ahogado, un golpe sordo. Mi corazón, acostumbrado al ritmo apacible de mis 65 años, dio un vuelco violento. Dejé el paño de cocina sobre la encimera y caminé de puntillas hacia la puerta del sótano, esa que casi nunca abríamos. La voz que escuché no era la de mi yerno Federico, el hombre encantador que le había prometido un mundo de felicidad a mi hija Isabela. Era la voz de un depredador, fría y afilada como un cuchillo, una que nunca antes había escuchado y que heló la sangre en mis venas, prometiendo un dolor que apenas podía empezar a imaginar. Al asomarme por la escalera de madera, la escena me paralizó. Federico tenía a Óscar, el albañil, un hombre bueno y trabajador que solo había venido a arreglar una filtración, presionado contra la pared de piedra. La luz amarillenta de la única bombilla colgante dibujaba sombras monstruosas en sus rostros. El de Óscar era una máscara de puro terror. Sus ojos abiertos suplicaban silencio. Pero el de Federico, Dios mío, el de Federico era el de un extraño. La sonrisa carismática había desaparecido, reemplazada por una mueca de desprecio y furia animal. Tú no has visto nada, ¿entiendes? Absolutamente nada, siseó. Y cada palabra era una amenaza cargada de veneno, una advertencia de que había cruzado una línea invisible hacia un lugar muy oscuro y peligroso. El impacto emocional fue devastador, una ola de frío que me recorrió de pies a cabeza. Sentí cómo la imagen que había construido de él durante años, la del esposo perfecto para mi única hija, se hacía añicos contra el suelo de piedra de ese sótano. Era como si una venda hubiera sido arrancada bruscamente de mis ojos, obligándome a ver al monstruo que se escondía detrás del príncipe. La confianza, ese delicado tapiz tejido con años de sonrisas, regalos y palabras amables, se desgarró sin remedio. Me sentí traicionada, ingenua, una tonta que había abierto las puertas de su casa y el corazón de su hija a un hombre capaz de una crueldad tan palpable. El miedo no era solo por mí, sino por Isabela. ¿Qué más me había ocultado? Óscar, temblando, solo pudo asentir con la cabeza antes de que Federico lo soltara con un empujón despectivo. El albañil recogió sus herramientas con manos torpes, sin atreverse a mirarme mientras pasaba a mi lado en la escalera, su rostro pálido y sus ojos llenos de una humillación que me dolió como propia. El silencio que dejó tras su huida fue más ruidoso que los gritos. Federico se recompuso en un instante, alisándose la camisa y dedicándome una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Un simple desacuerdo, suegra. Este tipo quería cobrarme de más, dijo con una calma escalofriante. Pero yo ya no le creía. Sabía que había presenciado algo más que una discusión por dinero. Había visto la verdadera cara de la oscuridad que habitaba en mi familia. Mi mundo se había fracturado. La seguridad de mi hogar, mi santuario, se había evaporado. Cada sombra parecía más larga, cada crujido de la madera un presagio. ¿Cómo podía proteger a mi hija de un peligro que ella ni siquiera sabía que existía? ¿Cómo enfrentarme a un hombre que era un maestro del engaño? Me sentí pequeña, vulnerable, una abuela que solo sabía de jardinería y recetas de cocina. Pero entonces, mientras subía la escalera, dejando atrás el frío del sótano, el recuerdo de mi difunto esposo, Antonio, vino a mí con una claridad abrumadora. Recordé su voz firme, sus manos fuertes y una promesa que me hizo hace muchos años, precisamente en ese mismo sótano. Él siempre desconfió de las apariencias, de las sonrisas demasiado fáciles. Amalia, la gente buena no necesita anunciar que lo es, me decía. Y en ese instante de miedo y confusión, una imagen nítida apareció en mi mente. Antonio guardando una vieja caja de metal detrás de una pared falsa, justo donde Óscar había estado trabajando. «Esto es por si algún día necesitas recordar la fuerza que tienes», me dijo, guiñándome un ojo. En ese momento no lo entendí, pero ahora, mientras el miedo intentaba paralizarme, una pequeña llama de determinación comenzó a arder en mi pecho. Federico no lo sabía, pero no estaba tan indefensa como él creía.
Mi esposo me había dejado un último regalo, un secreto que ahora se convertía en mi única esperanza. Mi nombre es Amalia Fuentes, tengo 65 años y desde hace 10, la palabra viuda se ha pegado a mi identidad como una segunda piel, a veces cómoda en su resignación, otras fría y áspera. Vivo en la misma casa donde crecí, la que llené de risas con mi esposo Antonio y que luego impregné con el perfume de los talcos de mi única hija, Isabela. Ahora, las habitaciones son demasiado grandes, los silencios demasiado largos. Mi vida transcurre en este pequeño universo de recuerdos, un remanso de paz que, hasta esa tarde, creía inexpugnable. Me considero una mujer sencilla, de rutinas y afectos silenciosos, cuya mayor ambición era ver florecer a su familia. Jamás imaginé que sería precisamente en el corazón de esa familia donde se gestaría la más oscura de las tormentas, una que amenazaría con arrancar de raíz todo lo que he amado y protegido. La muerte de Antonio me partió en dos, pero una madre no tiene el lujo de romperse por completo. Isabela era entonces una joven a punto de entrar en la universidad, y su futuro se convirtió en mi única razón de ser. Canalicé mi dolor en mi jardín, hundiendo las manos en la tierra como si pudiera sembrar mi pena y cosechar algo de paz. Económicamente, Antonio se aseguró de que no me faltara nada. Me dejó esta casa, totalmente pagada, y una modesta pensión que, administrada con cuidado, me ha permitido vivir sin lujos, pero con dignidad. Nunca he sido una mujer de grandes ambiciones materiales. Mi riqueza siempre ha estado en los afectos, en la seguridad de los míos. Esa estabilidad, sin embargo, me volvió complaciente. Me hizo creer que el mundo era tan ordenado y predecible como mis rosales. Mi rutina es el ancla que me mantiene a flote en el mar de las horas vacías. Comienza con el sol, regando las plantas que son mis confidentes silenciosas. Luego, el café con mis vecinas, Elena y Carmen, un pequeño ritual donde compartimos las migajas de nuestras vidas, los achaques de la edad, las últimas noticias del barrio, las fotos de los nietos. Por las tardes, me dedico a la costura o a leer alguna novela de amor, de esas que siempre terminan bien. Y cada noche, sin falta, la llamada de Isabela, su voz al otro lado del teléfono, es la melodía que me acuna. Es una vida pequeña, lo sé, una existencia tejida con hilos de normalidad. Pero era mi normalidad, mi paz, y ahora siento que todo eso pende de un hilo, amenazado por el secreto que respira en mi sótano. Siempre me he considerado una persona de buen corazón, quizás demasiado confiada. Antonio solía decir, con una mezcla de ternura y preocupación, que yo era incapaz de ver la maldad en los demás, que mi alma no tenía rincones para la sospecha. Tú ves el mundo como te gustaría que fuera, mi Amalia, no como es, me advertía con una sonrisa triste. Y tenía razón, esa tendencia a esperar lo mejor de la gente, esa ingenuidad, es mi mayor vulnerabilidad. Fue esa ceguera voluntaria la que me permitió aceptar a Federico, sin reservas, la que me hizo interpretar su carisma como bondad y sus regalos costosos como generosidad, en lugar de verlos como lo que realmente eran, una inversión calculada, una estrategia para ganarse mi confianza y, a través de mí, acceder a mucho más. Y en el centro de toda mi vulnerabilidad está ella, mi Isabela. Es el sol alrededor del cual gira mi existencia. Su felicidad es el aire que respiro, y por mantenerla a salvo, he sido capaz de ignorar mis propias intuiciones, de acallar esa vocecita interior que a veces susurraba advertencias. El amor incondicional de una madre es un arma de doble filo. Te da una fuerza sobrehumana, pero también te crea un punto ciego del tamaño de un universo. Por verla sonreír, por creer en el cuento de hadas que Federico le pintaba, estuve dispuesta a no hacer preguntas, a no mirar demasiado de cerca. ¿Qué madre no quiere creer que su hija ha encontrado al hombre perfecto? Esa necesidad, ese deseo profundo, me convirtió en cómplice involuntaria de un engaño que ahora amenaza con devorarla. Pero que nadie se equivoque, mi amabilidad no es debilidad. La vida me ha golpeado antes y he aprendido a levantarme, aunque sea con las rodillas raspadas
y el alma dolorida. Cuando Antonio enfermó, fui yo quien sostuvo las riendas de nuestro hogar. Aprendí de contabilidad, de reparaciones domésticas, de cómo ser padre y madre a la vez. Cosí hasta la madrugada durante años para que a Isabela no le faltara ni un solo libro en su carrera de arquitectura. Esa fortaleza no ha desaparecido, simplemente ha estado dormida, arrullada por la falsa paz de los últimos años. Ahora, el hedor del miedo que subió del sótano la ha despertado. Siento cómo esa vieja loba que anida en mi interior se despereza, afila sus garras y se prepara para proteger a su cría. Así que esta soy yo, Amalia Fuentes, la abuela de las flores y los postres caseros, la viuda tranquila del final de la calle, la mujer que Federico sin duda subestima, viéndome como un mueble antiguo, una pieza decorativa en el hogar que planea controlar. Él no sabe que dentro de este cuerpo cansado por los años vive la misma joven que luchó contra viento y marea por su familia. No sabe que el amor de una madre, cuando se mezcla con el dolor de la traición, se convierte en una fuerza imparable. Y no tiene idea de que mi amado Antonio, incluso desde el más allá, se aseguró de dejarme las herramientas para esta guerra silenciosa. La batalla por mi hija, por mi hogar y por mi dignidad acaba de empezar. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en mi lugar al descubrir una verdad tan terrible? Cuéntamelo en los comentarios. Me gustaría mucho leerte. Mi familia es pequeña. Un trébol de 3 hojas. Mi hija Isabela, su esposo Federico y yo. Isabela es todo mi mundo. Es una arquitecta brillante, con un talento que ilumina todo lo que toca, pero con un corazón tan noble que a veces peca de inocente. Una herencia directa de su madre, supongo. Desde que nació, mi único propósito ha sido construir para ella un nido seguro, libre de las asperezas que a mí me tocó enfrentar. No tengo más hijos, ni nietos todavía, aunque era mi mayor anhelo. Toda mi energía, todo mi amor, se ha concentrado en ella. Por eso, cuando Federico apareció, con su labia y sus promesas de un amor de novela, yo quise creer. Recé por creer que él era el guardián que mi hija merecía, el hombre que continuaría mi labor de protegerla y hacerla feliz. Federico, mi yerno, el antagonista de esta historia que apenas comienzo a comprender. Para el mundo y para mi hija, él es un hombre de negocios exitoso, un visionario con un futuro prometedor. Siempre va impecablemente vestido, conduce un coche que vale más que mi casa y tiene una facilidad de palabra que podría venderle hielo a un esquimal. Me conquistó llamándome Mamá Amalia, trayéndome mis flores favoritas sin motivo aparente y escuchando mis viejas historias con una paciencia que parecía infinita. Yo, en mi soledad y mi deseo de ver a Isabela realizada, le abrí mi corazón y mi hogar de par en par. Creí que su ambición era una virtud, una garantía de que a mi hija nunca le faltaría nada. Qué equivocada estaba. La ambición sin escrúpulos no es una virtud, es un cáncer. Ahora veo con una claridad dolorosa que la principal motivación de Federico no es el amor, sino la codicia. Su carisma es una máscara que oculta a un hombre desesperado por mantener una fachada de éxito que se desmorona. Él no vio en Isabela a una compañera de vida, sino un trampolín. Vio a una profesional exitosa cuyo trabajo podía abrirle puertas, y lo que es más importante, vio la modesta herencia de mi esposo. Esta casa, libre de deudas, y un pequeño terreno familiar que Antonio siempre consideró nuestro tesoro para la vejez. Para Federico, estos no son legados de amor y sacrificio, son activos, garantías para conseguir préstamos y financiar un estilo de vida que no puede sostener. Su objetivo es simple y brutal: exprimir el patrimonio de nuestra familia hasta la última gota para salvarse a sí mismo. Nuestra relación fue una construcción meticulosa, una obra de ingeniería social, de la que él fue el único arquitecto. Al principio era todo atenciones. Organizaba comidas familiares en mi jardín, insistiendo en encargarse de la parrilla. Me pedía consejos sobre la decoración de su nueva oficina, haciéndome sentir que mi opinión era valiosa. Recuerdo una vez que reparó una vieja mecedora que Antonio me había hecho, y mientras lo hacía, me habló de lo mucho que admiraba al hombre que yo había amado. Cada gesto, cada palabra
Estaba diseñado para ganarse mi confianza incondicional. Y lo logró. Le entregué mi afecto de madre, mi respeto y, lo más peligroso de todo, mi completa y absoluta falta de sospecha, convirtiéndome en la guardiana ciega de la puerta por la que el lobo entró al redil. En retrospectiva, las señales de alarma estuvieron ahí, pequeñas banderas rojas que yo misma me encargué de pintar de blanco, como aquella tarde, hace un año, en la que un hombre de aspecto nervioso y ropas gastadas golpeó a mi puerta, preguntando por Federico con una urgencia que me inquietó. Federico, que estaba de visita, se puso pálido y lo sacó al jardín, cerrando la puerta de cristal para que no pudiera oír. La conversación fue breve y tensa. Cuando volvió a entrar, forzó una sonrisa y me dijo que era un antiguo empleado descontento que buscaba dinero. «Hay gente que no soporta ver el éxito ajeno, suegra», dijo. Y yo, tontamente, asentí, sintiendo lástima por él y por la carga que debía soportar. Elegí la comodidad de su mentira en lugar de la inquietante verdad que se asomaba en sus ojos. Esa cordialidad forzada, esa relación basada en una mentira, ha explotado en el silencio de mi sótano. El hombre al que llamaba hijo es un impostor, y la paz de mi familia, una ilusión a punto de desvanecerse. La tensión que ahora siento no nació con los gritos que escuché. Ha estado aquí todo el tiempo, creciendo en silencio, alimentándose de mi ingenuidad. Él ha estado jugando una partida de ajedrez, y yo ni siquiera sabía que era una pieza en el tablero. Pero el descubrimiento de su verdadera naturaleza ha cambiado las reglas. Ya no soy la reina madre que protege al rey. Soy la pieza que, contra todo pronóstico, se da cuenta de que puede derrocarlo. Y por mi hija, por el legado de mi esposo, juro que lo haré. La gente habla del sacrificio como si fuera un acto noble y poético, un instante de renuncia gloriosa. Pero el verdadero sacrificio no es poético. Es el zumbido constante de una máquina de coser en plena madrugada. Es el sabor del café recalentado para espantar el sueño. Es sentir cómo tus propios sueños se encogen y se desvanecen para que los de tus hijos puedan crecer. Cuando Antonio se fue, mi vida se convirtió en un largo y silencioso acto de renuncia. Guardé mis pequeños anhelos, aprender a pintar, ver el mar por primera vez, en el desván de mi alma, y me dediqué a la única obra que importaba, el futuro de Isabela. Cada centavo que ganaba, cada hora de mi tiempo, cada gramo de mi energía era para ella. No lo llamaba sacrificio entonces, lo llamaba amor. Hoy, al ver cómo ese amor es amenazado, entiendo que fue una guerra silenciosa que gané para que ella viviera en paz. Convertí mi pequeño salón en un taller de costura. El sonido de la aguja perforando la tela se convirtió en la banda sonora de nuestra casa. Un ritmo constante que medía el paso de los días y las noches. Trabajaba para las señoras del barrio, para las tiendas del centro, para quien necesitara un remiendo o un vestido de fiesta. Mis manos, que antes solo conocían las caricias y la jardinería, se volvieron ásperas y callosas, marcadas por los pinchazos accidentales y el esfuerzo continuo. Mientras Isabela dormía o estudiaba, yo estaba allí, bajo la luz de una lámpara, luchando contra el cansancio, cosiendo las esperanzas de otros para poder tejer el futuro de mi hija. Cada prenda terminada era una pequeña victoria, una factura pagada, un paso más cerca de la universidad. Hubo momentos en que el agotamiento era un monstruo que me devoraba por dentro. Recuerdo noches en las que mis párpados pesaban como plomo y mi espalda era un nudo de dolor. Me dormía sobre la tela, despertando con el corazón en un puño por el miedo a no cumplir con una entrega. Mi mundo se redujo a hilos, patrones y fechas límite. Las invitaciones a tomar café con amigas se volvieron una rareza. Las fiestas familiares un lujo que no podía permitirme. Me aislé, no por elección, sino por necesidad. Y lo hice en silencio, sin una queja, porque no quería que Isabela sintiera mi carga. Para ella, yo era simplemente mamá, siempre presente, siempre con una sonrisa, ocultando las batallas que libraba por ella después de que se iba a la cama. Nunca olvidaré la vez que mi vieja máquina de coser, mi única herramienta de trabajo, se averió. Fue una semana antes de la entrega del vestido de novia de la hija del alcalde, un
encargo que representaba el dinero de la matrícula de Isabela para el siguiente semestre. El pánico fue una ola helada que me paralizó. No tenía dinero para un técnico, y mucho menos para una máquina nueva. Por un momento sentí que todo se derrumbaba, pero entonces vi la foto de Isabela en la repisa, con su toga y su birrete del instituto. Esa noche, con las herramientas de Antonio y un manual que saqué de la biblioteca, desarmé el motor, limpié cada pieza con un cuidado de cirujano y contra todo pronóstico, la hice funcionar. Ese pequeño triunfo mecánico fue la afirmación de mi espíritu. Por mi hija, yo era capaz de arreglar lo que estuviera roto, y todo ese esfuerzo dio su fruto más dulce. El día que Isabela recibió su carta de aceptación de la Facultad de Arquitectura, sentí que cada noche en vela, cada dedo acalambrado, había valido la pena. Sus años de estudio fueron también los míos. Mientras ella dibujaba planos, yo cosía para pagar sus carísimos materiales. Mientras ella se quedaba hasta tarde en la biblioteca, yo me quedaba hasta tarde en mi taller. Su graduación fue mi graduación. Verla en el escenario, recibiendo su título, con los ojos brillantes de orgullo y emoción, fue la recompensa más grande de mi vida. Yo le había dado las herramientas, el cimiento, y ella había construido su propio rascacielos. Me sentí la mujer más afortunada del mundo, una madre que había cumplido su misión. La ironía es una bestia cruel. Fue precisamente ese éxito, esa carrera brillante que mis sacrificios hicieron posible, lo que actuó como un faro para atraer a Federico. Él no se enamoró de la niña que yo crié, sino de la mujer exitosa en la que se convirtió, una arquitecta con un futuro prometedor y, lo que es más importante, con un patrimonio familiar sólido y sin deudas detrás. Mis años de trabajo incansable crearon el cebo perfecto para un depredador como él. Mi amor y mi renuncia, destinados a ser el escudo de mi hija, se convirtieron sin quererlo en la puerta de entrada para el mayor peligro de su vida. El mundo que construí para protegerla es el mismo que él ahora quiere saquear. El contraste entre lo que yo he dado y lo que él pretende tomar es un abismo que me revuelve el estómago. Yo di mi tiempo, mi salud, mis sueños. Cada ladrillo de esta casa está impregnado de mi esfuerzo y del amor de Antonio. Cada centímetro del terreno que él ahora mira con codicia fue cuidado con sudor y honestidad. A cambio, ¿qué ha dado Federico? Sonrisas falsas, promesas vacías y un torbellino de mentiras. Él no quiere construir nada, solo quiere demoler. Quiere tomar el fruto de mi trabajo de toda una vida para tapar los agujeros de su propia irresponsabilidad. Quiere usar el santuario de mi familia como una vulgar casa de apuestas, apostando nuestro futuro para salvar el suyo. Pero se equivoca si piensa que lo permitiré. Mis sacrificios no fueron en vano, y no terminarán como la garantía de un préstamo fraudulento. La misma fuerza que me mantuvo, despierta en las noches más oscuras, es la que ahora me impulsa a luchar. Esta batalla no es por dinero ni por propiedades, es por el honor, por el legado de un buen hombre y por la dignidad de una madre. Federico ha subestimado a la mujer que se esconde detrás de esta apariencia de abuela inofensiva. Ha confundido mi bondad con ceguera, pero está a punto de descubrir que no hay nada más peligroso que una madre a la que le intentan arrebatar aquello por lo que ha luchado toda su vida. Mis manos ya no cosen, ahora se preparan para la guerra. Toda casa antigua tiene sus secretos, sus crujidos en la noche que cuentan historias olvidadas. La mía no es diferente, pero el secreto más importante de esta casa no es un fantasma ni un tesoro escondido, sino una simple caja de metal. Mi esposo, Antonio, era un hombre práctico, un albañil que entendía de cimientos y estructuras. Él sabía que las cosas más fuertes necesitan la base más sólida. No era un hombre de secretos, pero creía firmemente en las salvaguardas, en tener un ancla bien enterrada por si llegaba una tormenta. Y ahora, con el eco de la crueldad de Federico resonando en mi mente, siento que la tormenta ha llegado. Es la memoria de Antonio, su prudencia, la que se convierte en un faro en mi oscuridad, guiándome hacia ese secreto que me confió hace tantos años. El recuerdo es tan vívido como si fuera ayer. Fue una tarde de domingo, poco antes de que la enfermedad se lo llevara.
Me llamó al sótano, y el olor a tierra húmeda era el mismo que sentí el día del enfrentamiento. Estaba terminando de colocar una pequeña sección de la pared que, según él, necesitaba un refuerzo. En sus manos sostenía una caja de metal, de esas que se usaban antes para guardar herramientas o caudales. Estaba pesada y fría al tacto. «Este es nuestro plan de emergencia, Amalia», me dijo con una seriedad que no era habitual en él. «Espero que nunca tengas que usarlo, pero si algún día las cosas se tuercen, todo lo que necesitas para ser fuerte está aquí dentro». Yo sonreí, sin comprender del todo, pensando que era una de sus excentricidades. Me mostró lo que había dentro, aunque en ese momento no le di la importancia que merecía. Eran papeles viejos, con el sello del notario y firmas antiguas. «Estos son los cimientos, Amalia. No el ladrillo y el cemento, sino las raíces de papel de todo lo que tenemos. La prueba de nuestro sudor», me explicó, pasando sus dedos callosos sobre los documentos. Junto a ellos había un sobre grueso, sellado con lacre, con mi nombre escrito con su caligrafía firme. «Esta carta es solo para ti. Léela el día que sientas que el suelo bajo tus pies tiembla, el día que dudes de tu propio juicio». Sus ojos me suplicaban que lo tomara en serio, y por primera vez un escalofrío de premonición me recorrió la espalda. Con un cuidado de artesano, retiró las piedras que acababa de colocar, revelando un hueco oscuro y profundo dentro del muro. Colocó la caja allí y volvió a sellar la pared. Cuando terminó, el muro parecía intacto, una superficie de piedra y mortero sin ninguna particularidad. «Es nuestro pequeño secreto», dijo, limpiándose el polvo de las manos. Me hizo prometer que no le diría nada a nadie, ni siquiera a Isabela. «No es por desconfiar de la niña, es para protegerla. La verdadera fuerza a veces debe permanecer oculta, para que los lobos no sepan que las ovejas tienen dientes». Asentí, guardando su secreto en el mismo lugar donde guardaba su amor, en lo más profundo de mi corazón. Con el paso de los años y el dolor de su ausencia, el recuerdo de la caja se fue cubriendo con el polvo del olvido. La vida continuó. Isabela se enamoró, y la felicidad aparente que trajo Federico llenó todos los vacíos. Nunca sentí que el suelo temblara bajo mis pies, así que nunca pensé en la carta. La existencia de ese plan de emergencia se convirtió en una anécdota borrosa, un acto casi teatral de mi prudente esposo. Qué ingenua fui. No era teatro, era una profecía. Antonio había visto más allá de las sonrisas y las buenas apariencias. Había entendido la fragilidad de la paz y la necesidad de tener un último recurso, una defensa final para su familia. Mi olvido no fue inocente, fue una elección. Elegí la comodidad de no ver, de no recordar. Pero ahora, ese secreto enterrado en la pared del sótano vibra con una nueva urgencia. Ya no es un recuerdo borroso, es mi arsenal. Federico, en su arrogancia, cree conocer cada rincón de esta casa, cree que tiene el control sobre nuestro futuro y nuestro patrimonio. Camina sobre la tumba de sus propias mentiras, sin saber que justo debajo, en la fría oscuridad, yace la verdad documentada, la prueba irrefutable de lo que es nuestro, y solo nuestro. Él piensa que yo soy una anciana frágil y despistada, un obstáculo menor en sus planes. No sabe que Antonio me dejó un mapa y una llave. La caja no solo contiene papeles, contiene el poder de exponerlo, de proteger a mi hija y de reclamar la dignidad que ha intentado pisotear. El juego ha cambiado, aunque él sea el único que todavía no lo sabe. Los días que siguieron al incidente del sótano, la atmósfera en casa se volvió densa, irrespirable. Federico cambió de táctica. La agresión directa fue reemplazada por una solicitud sofocante. De repente se preocupaba por mi bienestar de una forma casi obsesiva. ¿Ha comido, suegra? ¿Necesita que le traiga algo de la farmacia? ¿Está cómoda? Cada pregunta era una inspección, sus ojos fríos y calculadores, buscando cualquier señal de sospecha en mi rostro. Comenzó a hablar de mejorar el sótano, de convertirlo en una bodega moderna o en una sala de juegos. Lo disfrazaba de un regalo para la familia, pero yo sabía la verdad. Era un intento desesperado por tomar el control de ese espacio, por enterrar más profundamente el secreto que Óscar había estado a punto de desenterrar. Luego empezó el desprecio sutil,
la erosión lenta de mi autoridad en mi propio hogar. Sus cumplidos se volvieron armas de doble filo. «¿Qué encanto tan rústico tiene esta casa?», decía, insinuando que era vieja y anticuada. Se reía de mis costumbres, como la de guardar frascos de vidrio para hacer conservas, llamándolas adorables excentricidades de otra época. La estocada más dolorosa vino una tarde, mientras tomábamos café. Con la mayor naturalidad, sugirió que vendiera la casa. «Piense en su comodidad, Amalia. Un apartamento moderno, con seguridad y sin escaleras, sería mucho mejor para usted». La oferta estaba envuelta en un falso velo de preocupación, pero el mensaje era cristalino. Mi hogar, el santuario de mis recuerdos, era para él un simple activo financiero, listo para ser liquidado. La manipulación financiera fue el siguiente paso en su asedio silencioso. Un día vio una factura de la luz sobre mi mesa y, con un gesto grandilocuente, insistió en pagarla, haciéndome sentir como una carga. A partir de ahí, las preguntas se volvieron más directas, aunque siempre con un tono casual. Quería saber de mi pensión, de los ahorritos que Antonio me había dejado. Se ofreció a invertir mi dinero, prometiéndome ganancias que, según él, yo sola nunca podría conseguir. Era una araña tejiendo su tela a mi alrededor, y yo, aunque sentía los hilos pegajosos, me limité a negarme con cortesía. La chispa de irritación que brilló en sus ojos antes de que su máscara sonriente volviera a su lugar me confirmó que había tocado un nervio sensible. La humillación se trasladó al escenario público. Durante un almuerzo dominical con Isabela y unos amigos de la pareja, Federico comenzó a contar anécdotas sobre mí que me dejaban en ridículo. Relató con gran histrionismo cómo yo remendaba mis propios vestidos en lugar de comprar nuevos, presentándome como una anciana tacaña y excéntrica. Todos rieron, incluida mi hija, que no veía la crueldad oculta en sus palabras. Yo sentí el calor de la vergüenza subiendo por mi cuello mientras forzaba una sonrisa. Estaba construyendo sistemáticamente una imagen de mí, la de una mujer mayor, adorable pero senil, cuyas opiniones no debían tomarse en serio. Estaba invalidándome ante los ojos de todos y, sobre todo, ante los de mi hija. El gaslighting se convirtió en su herramienta favorita para desestabilizarme. Comencé a notar cosas extrañas, objetos que no estaban donde los había dejado, correspondencia que parecía haber sido movida. Cuando le comenté con preocupación que creía que alguien había entrado en mi jardín por la noche, él lo descartó con una risa condescendiente. «Ay, suegra, a nuestra edad la imaginación nos juega malas pasadas. Seguro fue el gato del vecino». Sus palabras me hacían dudar de mi propia cordura, me hacían sentir frágil y paranoica. Era una estrategia cruel y efectiva. Si yo misma no podía confiar en mi mente, ¿cómo iba a convencer a nadie del peligro real que representaba este hombre? El desprecio alcanzó un nuevo nivel durante una cena de negocios a la que Isabela insistió que los acompañara. Federico me presentó a sus socios como la dulce y sencilla madre de mi esposa, una frase que me reducía a un adorno campestre. Más tarde, cuando uno de los invitados hablaba de los nuevos proyectos urbanísticos de la ciudad, intenté aportar una idea basada en lo que había aprendido de Antonio. Antes de que pudiera terminar la frase, Federico me interrumpió con una carcajada. «Mamá Amalia y sus teorías. Ella arreglaría el mundo con un dedal y un poco de hilo», dijo, y todos rieron amablemente. Me sentí invisible, anulada, un fantasma sentado a una mesa donde mi voz no tenía cabida ni valor. En la intimidad, la máscara se caía con más frecuencia. Una noche, revisando las cuentas del hogar, le pregunté a Isabela por un gasto elevado en su tarjeta de crédito conjunta. Federico, que escuchó desde la otra habitación, apareció en la puerta con el rostro endurecido. «Son mis negocios, Amalia. Asuntos complejos que usted no entendería», espetó, su voz un silbido bajo y amenazante. Por un instante, vi en sus ojos la misma furia helada que le vi en el sótano. El miedo que sentí ya no era una sombra difusa, sino una daga afilada apuntando a mi garganta. Ya no había disimulo. La guerra había sido declarada, aunque solo nosotros dos conociéramos sus términos. La violencia pasiva se instaló en mi casa, envenenando el aire
portazos inexplicables, objetos arrojados con fuerza sobre los muebles, un constante estado de tensión que me mantenía en alerta. Un día, mientras hablaba por teléfono en mi cocina, discutiendo acaloradamente sobre dinero, golpeó la mesa con el puño con tal fuerza que una de las baldosas que Antonio y yo habíamos colocado juntos se partió en dos. No se disculpó, simplemente me lanzó una mirada desafiante, como si la baldosa rota fuera culpa mía por existir. Mi hogar, que había sido mi refugio, se había convertido en el escenario de su ira, un lugar donde ya no me sentía segura. El punto de inflexión llegó a través de un encuentro casual. Vi a Óscar, el albañil, en el mercado del barrio. Nuestros ojos se cruzaron por un segundo y vi en los suyos un pánico absoluto. Se dio la vuelta y prácticamente huyó, como si hubiera visto a un fantasma. Esa misma noche, Federico me acorraló en el pasillo. «Me han dicho que se ha encontrado con el albañil», dijo. Su voz falsamente calmada era más aterradora que un grito. «Le sugiero que no vuelvas a hablar con él, por el bien de su familia». La amenaza ya no era solo para mí. Estaba dispuesto a hacer daño a un hombre, inocente para protegerse. Comprendí que estaba tratando con alguien sin límites, un hombre acorralado capaz de cualquier cosa. La invasión de mi privacidad se volvió total. Empecé a sospechar que revisaba mis cosas, y la confirmación llegó una mañana cuando encontré una carta de mi banco sobre la mesilla de entrada, con el sobre claramente abierto y vuelto a cerrar. Lo confronté, temblando de rabia. Él se encogió de hombros, fabricando una historia absurda sobre cómo se había caído y abierto por accidente. La mentira era tan descarada, tan insultante, que me dejó sin palabras. Era una demostración de poder, una forma de decirme que nada mío estaba a salvo, que él podía y quería violar cada límite, cada espacio de mi vida, sin ninguna consecuencia. Mi último intento de buscar ayuda en mi hija fue un fracaso desgarrador. Intenté hablar con ella, de forma sutil, expresando mi preocupación por sus gastos, por el estrés que parecía consumir a Federico. Pero él ya había hecho su trabajo. Isabela se puso a la defensiva de inmediato. «Mamá, por favor, no empieces. Federico está haciendo negocios importantes. Son cosas que tú no entiendes. Deberías apoyarlo en vez de criticarlo. Escuchar mis propias dudas, mis miedos, ser desestimados con las mismas palabras que él usaba. Me rompió el corazón. Había construido un muro invisible pero infranqueable entre mi hija y yo. Estaba sola». La gota que colmó el vaso llegó una tarde de martes. Federico llegó a casa con una carpeta llena de documentos para que Isabela los firmara. Dijo que iba a salir un momento y los dejó sobre la mesa del comedor. Mi corazón se detuvo. Impulsada por una fuerza que no sabía que tenía, me acerqué y abrí la carpeta. Mis ojos, recorriendo el lenguaje legal que apenas entendía, se fijaron en una cláusula. Hablaba de una garantía hipotecaria para un préstamo de alto riesgo. Y justo debajo, clara e inequívoca, estaba la dirección de mi casa. Estaba intentando hipotecar mi hogar a espaldas de todos. El aire se me escapó de los pulmones. La traición era absoluta, un abismo que se abría a mis pies. En ese instante, el miedo se quemó y se convirtió en cenizas. De esas cenizas nació una furia fría y una determinación inquebrantable. Ahí estaba, negro sobre blanco, la prueba definitiva de su traición. Mis dedos temblaban al sostener el documento, pero mi mente, por primera vez en meses, estaba extrañamente en calma. El mundo a mi alrededor pareció desvanecerse. El tic-tac del reloj de pared, el zumbido de la nevera, todo se silenció. Solo existían esas palabras, garantía hipotecaria, y la dirección de mi casa. No sentí una explosión de ira ni una ola de pánico. Lo que sentí fue un frío profundo, una claridad glacial que se asentó en el fondo de mi alma. Esto no era un ataque, era una sentencia de muerte para todo lo que Antonio y yo habíamos construido. Y en ese preciso instante, la mujer que lloraba en silencio y rezaba por un milagro, murió. En su lugar, nació algo nuevo, algo más duro y afilado. Durante semanas me había aferrado a la esperanza como un náufrago a una tabla. La esperanza de estar equivocada, de que Federico solo estuviera pasando por un mal momento, de que el amor de mi hija pudiera redimirlo. Miré las fotografías en la repisa.
instantáneas de una felicidad que ahora sabía que era una farsa. La sonrisa de Federico en la boda de Isabella, su brazo protector alrededor de mis hombros en la última Navidad. Todo era mentira. Ese papel en mis manos no solo era un documento legal, era el certificado de defunción de mis esperanzas. Comprendí que suplicar por respeto, intentar apelar a su conciencia, era tan inútil como pedirle a un escorpión que no pique. No se razona con quien solo entiende el lenguaje del poder y la codicia. Cuando escuché sus pasos en el pasillo, volví a colocar el documento en su sitio con una precisión quirúrgica. Mi corazón no se aceleró. Cuando él entró, levanté la vista y lo miré directamente a los ojos. No había miedo en mi mirada. No había odio. No había nada. Era un lienzo en blanco. Una calma que lo descolocó por un segundo. Él sonrió, ajeno a la revolución que acababa de ocurrir dentro de mí. Y en ese cruce de miradas, en ese silencio cargado de todo lo que no se decía, le declaré la guerra. Una guerra silenciosa, sin gritos ni reproches. Decidí que no le daría la satisfacción de verme rota. Mi venganza no sería un plato que se sirve caliente, sino un veneno lento e indetectable que él mismo se bebería hasta la última gota. Esa noche no dormí. Me senté en el viejo sillón de Antonio, envuelta en la oscuridad, y por primera vez, mi mente no era un torbellino de angustia, sino una máquina que comenzaba a funcionar con una lógica implacable. Las piezas de un plan comenzaron a encajar. La primera, la más importante, era Óscar Benítez, el albañil. Él era mi único testigo, una víctima colateral del egoísmo de Federico. Su miedo era mi mayor obstáculo, pero también mi mayor oportunidad. No podía pedirle que se arriesgara por mí, pero quizás podría ofrecerle algo que Federico no podía: seguridad y justicia. Necesitaba encontrarlo, hablar con él, convertir su silencio aterrorizado en un arma para nuestra causa común. Él sería la primera ficha de dominó. La segunda pieza era la ley. Mi mente viajó en el tiempo hasta encontrar el rostro amable y la mirada astuta de Raúl Pacheco. Era un viejo amigo de Antonio, casi un hermano, y uno de los abogados más respetados de la ciudad. Hacía años que no lo veía, pero recordaba la promesa que le hizo a mi esposo en su lecho de muerte. Cuidaré de Amalia y de la niña como si fueran mi propia familia. Antonio confiaba en su integridad a ciegas. Raúl no era solo un experto en leyes, era un hombre que entendía de lealtad. Él me creería. Él no me vería como una anciana paranoica. Él vería la verdad y me ayudaría a trazar el mapa de batalla, a moverme con inteligencia por el campo minado que Federico había creado. Y finalmente, el corazón de todo, el epicentro de mi plan, la caja de metal, el plan de emergencia de mi esposo, la promesa susurrada en el sótano. Ahora entendía su premonición, su extraña seriedad aquel día. La vida me había llevado exactamente al punto que él había temido. Bajar a ese sótano, remover esas piedras y recuperar la caja se convirtió en una necesidad visceral. Era un acto lleno de peligros, ya que Federico estaba más vigilante que nunca, pero era indispensable. Esa caja no solo contenía papeles, contenía la verdad, blindada, la armadura que necesitaba para esta lucha. Era el legado de Antonio, su última jugada maestra, y yo era la encargada de ponerla sobre el tablero. A la mañana siguiente me levanté sintiéndome una mujer distinta. La fragilidad había sido reemplazada por un propósito de acero. Preparé el desayuno, podé mis rosales, hablé con Isabela por teléfono con una serenidad que no era fingida. Mi amor por ella seguía intacto, más fuerte que nunca, pero ahora era un amor activo, un amor dispuesto a luchar en las sombras para protegerla de la oscuridad que ella no podía ver. Mi rutina era la misma, mi apariencia no había cambiado. Para Federico yo seguía siendo la misma suegra inofensiva, y precisamente ese, se había convertido en mi mejor disfraz. Mi invisibilidad era mi poder. Dejaría que su arrogancia y su desprecio fueran su propia ceguera. Antes de comenzar mi día, me detuve frente a la puerta del sótano. Apoyé mi mano en el frío picaporte y respiré hondo. No la abrí. Aún no. Era un gesto simbólico. Una promesa. Detrás de esa puerta estaba el pasado, el presente y el futuro. Estaba el secreto de mi esposo, el crimen de mi yerno y la llave de mi liberación. Mi plan era simple en su concepción. Óscar,
Raúl, la caja. 3 pasos en un camino lleno de riesgos, pero el miedo se había transformado en combustible. Ya no estaba huyendo. Estaba a punto de dar el primer paso para recuperar mi vida, mi hogar y la seguridad de mi hija. La abuela Amalia se había retirado. Ahora era el turno de la estratega. El primer paso de mi plan era el más frágil: encontrar a Óscar Benítez. Descubrí con pavor que había dejado su trabajo y se había mudado sin dejar dirección. El miedo me atenazó. ¿Y si Federico le había hecho algo? ¿O si lo había amenazado de tal forma que había huido de la ciudad? Me sentí responsable. Una culpa amarga me oprimía el pecho. Pero la rendición no era una opción. Durante 3 días me convertí en una detective aficionada. Recorrí ferreterías, hablé con otros obreros, seguí pistas falsas, siempre con la máxima discreción. Finalmente, un vendedor de materiales de construcción me dio la pista que necesitaba. Óscar estaba trabajando en una pequeña reforma al otro lado de la ciudad. El simple hecho de encontrar su paradero fue mi primera victoria. Un hilo de luz en la oscuridad. Lo encontré en el patio trasero de una casa, a medio construir, con la espalda encorvada, colocando ladrillos con una concentración que parecía un intento de olvidar el mundo. Cuando me vio, su rostro se transformó por el pánico. Sus ojos buscaron instintivamente una vía de escape, como un animal acosado. Me acerqué despacio, con las manos a la vista, como si me acercara a un pájaro herido. Le hablé en voz baja, no de justicia, ni de venganza, sino de miedo. Le conté mi propio miedo, mi preocupación por mi hija, creando un puente entre su terror y el mío. Le aseguré que no le pediría nada que lo pusiera en peligro, que mi intención era protegernos a ambos. Vi en Cimenos sus ojos la lucha interna, la dignidad de un hombre bueno contra el instinto de supervivencia. Mi estrategia no fue la confrontación, sino la empatía. No le pedí que fuera a la policía. Le pedí que escribiera su verdad. Le di un cuaderno y un bolígrafo. Y le dije, escriba todo lo que vio y escuchó ese día. Tómese su tiempo. Que sea su testimonio. En sus propias palabras. Nadie más que yo lo leerá, hasta que sea seguro. Luego, le entregué un sobre con el dinero de varias semanas de sueldo. Esto no es un pago, es una compensación. Por el trabajo que perdió, por el susto, por la injusticia. Él me miró, y por primera vez, el miedo en sus ojos fue reemplazado por un destello de sorpresa y gratitud. Entendió que yo no lo veía como un peón, sino como un aliado. 2 días después, nos reunimos en un parque. Me entregó un sobre sin decir una palabra. Dentro, no solo estaba su relato detallado de los hechos, sino que había tenido la increíble valentía de ir a un notario para que diera fe de su firma. Al leer sus palabras, sentí una oleada de emoción. Describía la ira de Federico, las amenazas e incluso un detalle crucial: cómo, al golpearla, la pared donde yo sabía que estaba la caja había sonado hueca. Sostener esa declaración jurada fue como sostener la primera piedra de mi contraataque. Ya no estaba sola. Tenía un testigo. El valor de aquel hombre humilde me contagió, recordándome que la decencia es un arma mucho más poderosa que la arrogancia. Esta pequeña victoria se sintió como un terremoto en mi alma. Fue la prueba de que un solo acto de coraje, por pequeño que sea, tiene el poder de alterar el curso de la injusticia. Saber que no luchaba sola me dio un ancla, una fuerza que no sabía que aún poseía, recordándome que la esperanza puede encontrarse en los lugares más inesperados. Si alguna vez has tenido que luchar por la verdad en silencio, sabrás la importancia de encontrar un aliado. Suscríbete y acompáñame a ver cómo esta pequeña luz empieza a crecer. La segunda misión era infinitamente más arriesgada: recuperar la caja de Antonio. Necesitaba el momento perfecto, una ausencia prolongada de Federico. La oportunidad se presentó una semana después, cuando él y mi hija se fueron a pasar un fin de semana a una casa rural. Un viaje de negocios y placer, como lo llamó él. En cuanto su coche dobló la esquina, la casa se sumió en un silencio que era, a la vez, mi oportunidad y mi mayor temor. Con el corazón martilleándome en el pecho y las herramientas de mi esposo en una vieja bolsa de lona, bajé al sótano.
cada escalón crujía como una advertencia, y la humedad del aire parecía querer sofocarme. Me sentía como una ladrona, profanando un muro para desenterrar un secreto que podría salvarme o condenarme. El trabajo fue lento y agónico. Mis manos, más acostumbradas a las agujas que a los cinceles, temblaban con cada golpe. El mortero que Antonio había puesto era fuerte, como él. El sudor me perlaba la frente mientras quitaba los trozos de cemento con un cuidado arqueológico, rezando para que ningún vecino escuchara el ruido. Finalmente, una de las piedras se movió. Con un último esfuerzo, la saqué, revelando la oscuridad del hueco que había detrás. Metí la mano, conteniendo la respiración, hasta que mis dedos tocaron el frío y familiar metal de la caja. Sacarla a la luz fue como un parto. La abracé contra mi pecho, sucia, cubierta de polvo, pero sintiendo que sostenía el peso de mi futuro. Era el último regalo de mi marido. Al día siguiente, con la declaración de Óscar y la caja de metal en mi bolso, fui a la oficina de Raúl Pacheco. El reencuentro fue emotivo, pero su mirada aguda de abogado percibió de inmediato que no estaba allí para una visita de cortesía. Sin preámbulos, coloqué la caja sobre su escritorio de caoba y le conté toda la historia, mi voz temblando al principio, pero volviéndose más firme con cada palabra. Mientras hablaba, su expresión pasó de la calidez a la preocupación, y de ahí a una seriedad impenetrable. No me interrumpió ni una sola vez, simplemente escuchó, asintiendo de vez en cuando, sus ojos fijos en los míos, evaluando no solo mis palabras, sino mi convicción. Cuando terminé, abrió la caja. Con sumo cuidado, examinó los títulos de propiedad, esos papeles amarillentos que yo había subestimado tanto tiempo. Luego leyó la carta de Antonio. Una lágrima solitaria rodó por su mejilla y la secó rápidamente. Finalmente leyó la declaración de Óscar. Levantó la vista y me miró con una nueva luz en los ojos, una mezcla de dolor por la memoria de su amigo y de una incipiente furia justiciera. «Amalia», dijo con voz grave, «Antonio siempre supo que tenías esta fuerza, y ahora es el momento de usarla. Esto que tienes aquí, esto es dinamita. Federico ha cometido el error fatal de los arrogantes, subestimar a su oponente». El alivio que sentí fue tan inmenso que casi me doblo en la silla. Ya no era solo mi plan desesperado, ahora era nuestro caso. Raúl me explicó la estrategia. No, confrontaríamos a Federico directamente. Usaríamos los documentos para iniciar una investigación silenciosa sobre sus finanzas. La carta de Antonio era una guía moral, pero los títulos de propiedad eran armas legales. La declaración de Óscar nos daba el contexto de sus amenazas y su desesperación. Mi pequeña rebelión solitaria se había transformado en una operación legal en toda regla. Salí de ese despacho sintiéndome más fuerte y segura que en toda mi vida. Federico seguía jugando su partida de ajedrez, sin saber que yo, con la ayuda de un viejo amigo, acababa de poner a su rey en jaque. La fiesta de cumpleaños de Isabela era la obra maestra de la falsedad de Federico. Luces de hadas colgaban de los árboles de mi jardín. Una banda de jazz tocaba suavemente en la esquina y el champán fluía como si fuera agua. Él se movía entre los invitados, sus socios potenciales, con una sonrisa de anfitrión perfecto pegada a la cara. Yo observaba todo desde un rincón, con mi vestido más sencillo, sintiéndome como una pieza de museo en medio de una exposición de arte moderno. Mi corazón se encogía al ver a Isabela, radiante, ajena a la tormenta que estaba a punto de desatar. Cada una de sus sonrisas era una puñalada en mi conciencia, pero sabía que el dolor agudo de la verdad era 1000 veces preferible al lento veneno de su engaño. Este era el único regalo que podía darle, la libertad. Llegó el momento del brindis. Federico, con la arrogancia de un rey en su corte, golpeó suavemente su copa de cristal. El murmullo de las conversaciones se apagó. Se lanzó a un discurso empalagoso, lleno de elogios a la mujer de mi vida y promesas de un futuro brillante que, según él, construirían juntos. Era una actuación magistral, no para mi hija, sino para los hombres con las billeteras llenas que lo observaban con admiración. Cuando levantó su copa para brindar, mi momento había llegado. El corazón me golpeaba el pecho con la fuerza de un tambor de guerra, pero mis manos
Al levantarme, no temblaron. Mi voz cuando hablé fue tranquila, pero resonó en el silencio expectante. «Perdona que te interrumpa, Federico», dije. Todas las cabezas se giraron hacia mí. El ambiente festivo se congeló. «Pero antes de que todos brinden por el futuro, creo que Isabela merece recibir un regalo más. El regalo de la verdad». La sonrisa de Federico se petrificó. Vi el pánico asomar en sus ojos antes de que lo ocultara con una máscara de irritación condescendiente. «Mamá Amalia, por favor, estamos celebrando», intentó decir, tratando de restarme importancia con un gesto de la mano. Pero yo no me moví. Me mantuve de pie, anclada en mi sitio, sosteniendo su mirada, y en ese instante supo que el juego había terminado. El público que con tanto esmero había reunido para su coronación estaba a punto de presenciar su ejecución. Como si fuera una señal del destino, el timbre de la puerta sonó en ese preciso instante. Una de las camareras, confundida, abrió la puerta, y allí, recortados contra la luz del porche, estaban Raúl Pacheco, con su imponente maletín de cuero, y a su lado, Óscar Benítez, con el rostro pálido pero la espalda recta. El color desapareció de la cara de Federico. Los invitados comenzaron a susurrar, la confusión transformándose en una intriga palpable. Isabela me miró, luego a Federico, su frente arrugada en una expresión de absoluto desconcierto. «Federico», dije, mi voz aún serena, «creo que ya conoces a estos señores. Han venido a la fiesta para aclarar algunas cosas». Dirigí mi mirada a los invitados, a los rostros curiosos que ahora nos observaban como si fuéramos actores en un drama inesperado. «Mi yerno es un hombre de grandes proyectos», comencé, «pero ha omitido algunos detalles de su portafolio, como su incursión en el negocio de la intimidación». Hice un gesto a Óscar. Con la voz temblorosa pero firme, instigado por la presencia tranquilizadora de Raúl, Óscar narró lo que había sucedido en el sótano. Las amenazas, la agresión, el miedo. Un jadeo colectivo recorrió el jardín. Federico estalló, gritando que era un mentiroso, un obrero despedido en busca de venganza, pero su voz sonaba hueca, desesperada. La primera grieta en su impecable fachada acababa de aparecer. Raúl Pacheco dio un paso al frente, su presencia llenando el tenso silencio. «Buenas noches, soy Raúl Pacheco, abogado y amigo de la familia Fuentes». Su nombre era conocido y respetado en la ciudad, lo que le otorgó una credibilidad instantánea. Abrió su maletín sobre una mesa. «A petición de la señora Amalia, hemos realizado una discreta investigación sobre la situación financiera real del señor Federico, y lo que hemos encontrado dista mucho de la imagen de éxito que proyecta». Con una calma demoledora, comenzó a exponer la verdad. Las empresas fantasma, las deudas de juego que ascendían a una cifra astronómica, los informes de ganancias que había mostrado a sus posibles inversores, que lo miraban ahora con creciente horror. Federico estaba lívido, acorralado. Isabela, a su lado, había comenzado a llorar en silencio, las lágrimas trazando surcos en su maquillaje de fiesta. Pero el golpe de gracia aún no había llegado. Avancé hasta quedar al lado de Raúl. «Sin embargo», dije, mirando a mi hija con todo el dolor y el amor que sentía, «el mayor fraude de Federico no fue contra sus socios, fue contra ti, hija mía». Me volví hacia los demás. Cuando se vio ahogado por las deudas, su gran solución fue intentar hipotecar mi casa, el hogar que mi esposo construyó con sus manos y donde yo crié a nuestra hija. Todo a espaldas de ella. Como si fuera la prueba final en un juicio, Raúl sacó de su maletín los títulos de propiedad originales, los papeles que Antonio había guardado en la caja de metal. Los depositó sobre la mesa con un gesto solemne. A su lado colocó una copia de la solicitud de préstamo que Federico había preparado, con mi dirección y una firma falsificada de Isabela. «La propiedad que el señor usaba como cebo para sus inversiones», declaró Raúl con voz atronadora, «nunca le ha pertenecido. Es, y siempre será, de Amalia Fuentes». El impacto de esas palabras fue como una explosión en cámara lenta. El silencio que siguió fue absoluto, pesado, roto solo por los sollozos de mi hija. En ese momento Federico se rompió.
Toda su estudiada compostura se hizo añicos, pero no suplicó ni intentó negarlo. Explotó en una erupción de furia pura, la misma que yo había visto en el sótano. Se abalanzó hacia la mesa, no para defenderse, sino para destruir las pruebas, para borrar la verdad a la fuerza. Sus invitados retrocedieron instintivamente, como si se apartaran de un animal rabioso. Me gritó, me llamó vieja arpía, bruja manipuladora. Me culpó de su ruina, y en esa explosión de odio, todos, absolutamente todos los presentes, vieron por fin al monstruo que se escondía detrás de la sonrisa encantadora. Isabella, con el rostro descompuesto por el dolor, finalmente encontró su voz. Era un susurro roto, apenas audible. «Federico, dime que no es verdad». Él se detuvo, jadeante, y se volvió hacia ella. En sus ojos mi hija no encontró ni una pizca de arrepentimiento, ni una sombra de amor. Solo encontró el frío y amargo resentimiento de haber sido descubierto. Y esa fue su confesión final. La fiesta había terminado. Sus mentiras habían terminado. El corazón de mi hija estaba roto en 1000 pedazos, pero por primera vez en mucho tiempo era libre. La verdad, brutal y devastadora, había reclamado su lugar. La caída de Federico fue tan estrepitosa como lo había sido su falso ascenso. La fiesta, que debía ser su coronación, se convirtió en su funeral social. Los invitados, sus supuestos amigos y socios, se escabulleron en la noche con la rapidez de las ratas que abandonan un barco que se hunde. Lo dejaron solo, de pie, en medio de las ruinas de su farsa, con la música de jazz todavía sonando como una burla macabra a su desgracia. Su pérdida más inmediata fue la financiera. Los inversores no solo se retiraron, sino que corrieron la voz de su fraude por toda la ciudad. Pero su pérdida más profunda fue simbólica. La máscara de hombre exitoso y respetable se había hecho añicos, revelando al estafador patético y violento, que era en realidad una verdad que ya nunca más podría ocultar. En las semanas siguientes, su mundo se desintegró por completo. La maquinaria legal que Raúl Pacheco puso en marcha fue implacable y eficiente. Con la declaración de Óscar, las pruebas de sus deudas y la solicitud de préstamo fraudulenta, las acusaciones en su contra eran irrefutables. Se enfrentó a cargos por estafa, falsificación de documentos e incluso coacción. Lo perdió todo. Los contratos, el coche de lujo, la confianza de la comunidad empresarial. Se convirtió en un apestado, un fantasma que se movía por una ciudad que ahora le daba la espalda. No hubo una venganza espectacular de mi parte. Su castigo fue simplemente el resultado lógico de sus acciones, la cosecha amarga de las semillas que él mismo sembró con tanta avidez. Para Isabella, el proceso fue un doloroso despertar. El amor de su vida se había revelado como su mayor enemigo. Su corazón no solo estaba roto, estaba pulverizado. Pasó por un túnel de lágrimas, de preguntas sin respuesta, de una rabia sorda contra él y contra sí misma por no haber visto las señales. Yo estuve a su lado en cada momento, no para juzgarla ni para recordarle mis sospechas, sino simplemente para sostenerla. La dejé llorar su pérdida, la animé a sentir su dolor, porque sabía que solo atravesando el duelo podría sanar de verdad. Y en ese dolor compartido, el vínculo entre nosotras, que Federico había intentado cortar, se soldó de nuevo, más fuerte e irrompible que nunca. El divorcio fue un trámite rápido, una firma en un papel que selló el final definitivo de aquella pesadilla. Federico, sin recursos ni argumentos, no se opuso. Simplemente desapareció de nuestras vidas, se esfumó como una mala sombra al amanecer. No hubo reconciliación, ni perdón, porque de su parte nunca hubo una muestra de arrepentimiento. Su partida fue un acto de desaparición forzosa, y con él se fue la tensión, el miedo, la sensación de caminar sobre cristales rotos. La paz que descendió sobre nuestro hogar fue casi tangible, un aire limpio y fresco, después de una tormenta larga y destructiva. Fue un rompimiento absoluto, una cirugía necesaria para extirpar el cáncer que amenazaba con consumirlo todo. Yo también salí de esta prueba transformada. La Amalia, ingenua, la mujer que prefería la comodidad de no ver, había sido enterrada junto con las mentiras de Federico, y no la extrañé. En su lugar,
emergió una matriarca, una leona que había aprendido a proteger su territorio y a su manada. Comencé a educarme, a tomar las riendas de nuestras finanzas, a leer cada contrato y a no tener miedo de hacer preguntas. El mundo, que antes me parecía un lugar complicado y ajeno, ahora se presentaba como un terreno que podía navegar. Había descubierto una fuerza en mi interior que no sabía que poseía, una resiliencia forjada en el fuego de la traición. Ya no era una víctima, era una superviviente. Nuestra vida, la de Isabela y la mía, comenzó de nuevo. El dolor de mi hija, con el tiempo, se fue transformando en fortaleza. Volvió a su trabajo con una pasión renovada, su talento ahora liberado de la sombra opresiva de Federico. Empezamos a hacer cosas juntas, pequeñas cosas que habíamos dejado de lado. Paseos por el parque, tardes de cine, cenas en las que hablábamos durante horas. E hicimos aquel viaje al mar que yo tanto había soñado. Ver el sol hundirse en el océano, con mi hija a mi lado, su mano en la mía, fue como un bautismo. El agua salada pareció limpiar las últimas heridas, y por primera vez en mucho tiempo, ambas respiramos un aire de verdadera libertad. Mi casa volvió a ser mi santuario. Contraté a Óscar Benítez, que ahora trabajaba por su cuenta, y con una larga lista de clientes, para que me ayudara a renovar el sótano. Fue un acto simbólico de purificación. Derrumbamos la pared falsa y transformamos ese espacio oscuro y lleno de malos recuerdos en un estudio luminoso y lleno de vida para los proyectos de arquitectura de Isabela. Verla trabajar allí, donde una vez reinó el miedo, rodeada de planos y maquetas que representaban el futuro, era mi victoria diaria. Habíamos tomado el escenario del crimen y lo habíamos convertido en un jardín de creación y esperanza. La caja de Antonio ya no está escondida. Ahora descansa en mi armario, y a menudo abro y leo la carta que me dejó. Sus palabras ya no son una advertencia, sino un recordatorio del amor previsor y la sabiduría silenciosa. El verdadero tesoro que mi esposo me legó no fueron los títulos de propiedad, sino la confianza en que yo tenía la fuerza para defenderlos. Me había dejado un arma, sí, pero también me había dejado la certeza de que yo era la guerrera capaz de empuñarla. Ese fue su verdadero regalo, uno que trascendió la vida y la muerte para enseñarme a encontrar el poder que siempre había residido dentro de mí. Hoy, nuestras vidas han vuelto a la calma, pero es una calma diferente, más profunda. No es la paz de la ignorancia, sino la serenidad de quienes han navegado la tormenta y conocen el valor del puerto seguro. El capítulo de Federico se ha cerrado para siempre. No vivimos con rencor, sino con la sabiduría que dejan las cicatrices. La historia que ahora escribimos es la de dos mujeres que aprendieron de la manera más dura que la confianza debe ganarse y que el verdadero hogar no se construye con ladrillos, sino con verdad, respeto y un amor inquebrantable. He aprendido que la verdadera fuerza no hace ruido. Yo solía confundir la fortaleza con la arrogancia, con la voz alta y la confianza apabullante de hombres como Federico. Ahora sé que estaba equivocada. La fuerza real es silenciosa. Es la resiliencia de mis rosales, que vuelven a florecer cada primavera, sin importar cuán crudo haya sido el invierno. Es la tenacidad de un hombre bueno como Óscar, que elige la verdad a pesar del miedo. Es la lealtad inquebrantable de un amigo como Raúl. Y, sobre todo, es el amor feroz de una madre, una fuerza de la naturaleza que no necesita gritar para demostrar su poder, porque se nutre de la resistencia, la paciencia y una devoción infinita por proteger a los suyos. También he aprendido a honrar la intuición. Durante mucho tiempo, acallé esa vocecita en mi interior que me advertía sobre Federico. La llamé desconfianza, vejez, pesimismo. ¡Qué error tan grande! Ahora entiendo que la intuición de una madre es un superpoder, una brújula interna calibrada por el amor más puro, que siempre apunta hacia la verdad, incluso cuando nuestros ojos, cegados por la esperanza, se niegan a verla. Confiar en ese instinto no es un acto de paranoia, sino de sabiduría. Es un legado ancestral que las mujeres nos transmitimos en susurros, una herramienta de supervivencia que nunca, jamás, debemos subestimar, pues a
Menudo es nuestro primer y último bastión de defensa. Esta experiencia me ha enseñado que la verdad, por dolorosa que sea, es siempre un regalo. Tememos a la verdad porque tiene el poder de destruir, y la nuestra ciertamente lo hizo. Destrozó el corazón de mi hija y demolió el castillo de naipes en el que vivíamos. Pero una felicidad construida sobre cimientos de mentiras es una prisión con barrotes de oro, destinada a derrumbarse. La verdad, aunque al principio se sienta como un veneno, es el único antídoto. Es el suelo firme y rocoso sobre el cual, tras mucho esfuerzo y lágrimas, se puede empezar a construir de nuevo. Esta vez un hogar de verdad, una vida auténtica donde la paz no es una ilusión, sino una serena y sólida realidad. Siento una gratitud inmensa por los sacrificios del pasado. Ya no veo mis años de trabajo solitario como una carga, sino como el entrenamiento que forjó el acero de mi voluntad para esta batalla. Mi agradecimiento hacia Antonio, mi esposo, ha cobrado una nueva dimensión. Su amor no solo me sostuvo en vida, sino que su previsión me protegió desde el más allá. Esta es una lección vital. Debemos honrar las raíces de las que provenimos, respetar el sudor y los sueños de quienes nos precedieron. Intentar pisotear ese legado como hizo Federico no es solo un acto de codicia, sino una profunda falta de gratitud que, al final, siempre acaba por envenenar al ingrato. Al final, esta no fue una lucha por dinero o por una casa. Fue una lucha por la dignidad. La dignidad de mi hogar como un lugar sagrado. La dignidad de mi hija como una mujer valiosa por sí misma. Y mi propia dignidad, que Federico intentó reducir a la de un estorbo senil. Él creyó que podía arrebatárnosla, pero la dignidad no es algo que te puedan quitar. Es algo que tú decides si entregas o no. Y nosotras elegimos no entregarla. Elegimos luchar, no con sus armas de engaño y crueldad, sino con las nuestras. La verdad, el coraje silencioso y un amor que, aunque herido, se negó a ser vencido. Por eso, la moraleja de mi historia, la reflexión que quiero dejarles, es esta. Nunca subestimen la fuerza que se esconde en la fragilidad aparente, porque las manos que parecen delicadas, las que cuidan de un jardín o cosen un dobladillo, pueden ser las mismas que, con una determinación feroz, arranquen de raíz las peores hierbas venenosas para proteger a su familia. La verdadera felicidad no reside en las fachadas brillantes ni en las promesas vacías, sino en la fortaleza tranquila de la verdad y en el respeto por el amor que nos ha construido. Gracias por escucharme. Me encantaría saber si alguna vez te pasó algo parecido.